aquí estamos de nuevo con ustedes. Recuerden, hubo un pequeño apagón. Tuvimos que esperar que enviaran la energía eléctrica otra vez. Pero estamos aquí. Orquídea, saludo para ti, saludo para Eduarda, saludo para Braulio Montero, para todas las personas que se han conectado con nosotros a través de nuestro Facebook. Estábamos ahorita comentando la cuestión del escudo. Eso lo vamos a dejar para el próximo lunes, para entrar en lleno con un programa súper especial que tenemos hoy, que será el perdón y la raíz de amargura, que va a ser tratado magistralmente por una hermana, una sierva del Altísimo, que ha venido directamente del hermano pueblo de Yamasá, Distrito Municipal de Los Botados, Yarisa Payano Vargas. Eso va a ser dentro de un momentito. Vamos a esta pausa y venimos con el versículo bíblico de la hora para entrar corrido. Así que nos disculpan por la ausencia, pero ya estamos aquí de nuevo. Y ahora, el calentón de las 4 presenta Momento de Reflexión con la palabra de Dios para impactar vidas. Es orando, como el que pide recibe respuesta. Como de costumbre, saben ustedes que nosotros les damos siempre la primacía al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y que nos ha permitido estar aquí a pesar de las dificultades que hemos presentado hoy. En tal razón, vamos a darle ese privilegio, ese versículo bíblico que está a cargo de Daniel y Cueva, pero se lo vamos a entregar hoy. Así le vamos a hacer de una vez la presentación a nuestra amiga, a nuestra hermana, a nuestra sobrina Yarisa Vargas, Payano Vargas. Ella se va a encargar del versículo bíblico y más adelante estaremos tratando el tema, el perdón y la raíz de amargura. Adelante, Yari. La palabra del Señor va a ser leída en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 30. Toda palabra de Dios será en nombre de Jesús. Amén. Dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda raíz de amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén, así gloria a Dios. Un versículo hermoso. Muy poderoso. Estoy completamente de acuerdo. ¿Segura? Que se trata con el tema que vamos a tener hoy aquí. Háblame de ese versículo, ¿cómo lo podemos explicar? Bueno, el tema de la que se nos ha dado y el cual queremos compartir con ustedes y también con cada persona que nos escucha a través de esta radio es el perdón. Y es un tema que a la verdad es muy profundo. Gloria al Señor, y bastaría tiempo para llegar cada día más a la profundidad de lo que es el perdón desde diferentes perspectivas. Ahora bien, en esta tarde nosotros queremos enfocar el perdón desde 2 puntos, y es el perdón de Dios para con la humanidad y también el perdón de los hombres para con ellos, es decir, el perdón que Dios ha emitido a todos nosotros como seres humanos, y también lo que Dios demanda que cada hombre entre sí debe llevarse a cabo, que es perdonaos, como estuvimos leyendo. Si como Cristo nos perdonó, pues es necesario que cada hombre entienda que debe perdonar al otro. Así es, Clarisa, y también que el perdón nos libera. Sí. O sea, de ese efecto que deja a tú no perdonar. Sí. Mira, para iniciar yo quiero hablar acerca de lo que es el perdón desde una perspectiva de Dios hacia el hombre. Antes de que tú continúes, como estábamos hablando del perdón, yo quiero también que tú, en tu intervención que tengas, muchas de las cosas que están pasando ahora mismo es porque cuando tú no perdonas, se crea en nosotros una raíz de amargura. Sí. Y a partir de esa raíz de amargura vienen las retaliaciones. Sí. Es decir, lo que le llamamos venganza. Sí. Entonces, también quiero que la falta de perdón conlleva
a ese mar profundo que es la raíz de amargura, que es lo que tanto daño realmente. Es como lo que desemboca. Sí. Es como una carga inaguantable. Ajá, Sí. entonces la gente explota por ahí y hace todo su maldad. Va adelante ya. Sí, mira, como decía al principio, hablar de perdón realmente es algo muy profundo, pero que como humanos o seres creados por Dios, en este tiempo tan avanzado, es algo que necesitamos de verdad y es un asunto muy serio. Pero como mencionaba, yo quiero enfocar, iniciando de lo que es el perdón de Dios, que es la raíz de todo. Porque es imposible que un hombre pueda perdonar sin antes no conocer el perdón que Dios mismo ha emitido a nosotros como seres humanos. ¿Tú quieres decir que una persona que no conoce a Dios no tiene la facultad de perdonar? Así es, porque dime. Sí. Bueno, voy a explicar esa parte más adelante. Sí, voy a explicar esa parte. Aguántame la pregunta ahí, porque iniciando de lo que la Biblia registra en Génesis, ¿verdad? Porque estamos hablando del perdón desde un punto bíblico. Ahora bien, lo que dice la Biblia es que nosotros realmente no teníamos necesidad de perdonar a nadie, porque si todo era bueno, si todas las cosas, no había maldad, entonces no había necesidad de nosotros perdonar una ofensa. Ahora bien, producto de que el hombre desobedece a Dios, el hombre falla, el hombre ofende a Dios, porque el perdón es una ofensa. En una de las definiciones es que el perdón no, sino el ofender conlleva que se necesite un perdón. Es decir, entonces el hombre cuando cae, llámese en el principio, Adán y Eva, ¿qué es lo que el hombre hace? Que el hombre ofende a Dios. Entonces en esta ofensa el hombre necesita un perdón. Es decir, Dios no estaba obligado a perdonar al hombre, pero hay algo que lleva a toda persona, iniciando desde Dios, a perdonar, y es el amor. Dios nos perdonó al principio y es porque Dios nos amó o porque Amén. Dios nos ama. Bendito sea el Señor. Entonces cuando el hombre cae, inmediatamente Dios lo que hace es que empieza a emitir juicio. Ejemplo, de que el hombre va a trabajar, de que el pecado se había enseñoreado ya de la humanidad, de que el hombre iba a tener que salir del huerto. Pero en esa ofensa, en esa desobediencia, Dios emite de una vez una segunda oportunidad para el hombre. Y es que dice en Génesis 3:15 que Dios le dijo a la mujer que iba a poner enemistad entre las simientes de Satanás, llámese el que hizo que el hombre ofendiera a Dios, y la simiente de la mujer, diciendo que Dios le ha dado un perdón al hombre y que se iba a manifestar a través de ¿quién? De Cristo. Amén. Gloria al Señor. Es decir, Dios da la oportunidad, pero viene un tiempo largo en donde ese cumplimiento se da en Juan capítulo 1, donde dice que Cristo se hizo carne. Aquí sí quiero enfatizar algo. Mire, a ustedes que nos escuchan, realmente la intención en la que Cristo viene a la tierra y se hace un hombre que tiene pensamientos, que tiene sentimientos, que también, al igual que nosotros, tuvo quizás pasiones y todo lo que un ser humano puede tener, Cristo lo hizo con un objetivo de perdonar la humanidad. Amén. Entonces, Cristo se hizo carne y padeció siendo carne, y luego que Él viene y se manifiesta como hombre para venir a perdonar la humanidad, entonces la humanidad todavía le sigue ofendiendo, pero aún así, gloria al Señor, Él no se limitó, porque mencionábamos que todo el mundo, para poder perdonar, lo que necesita el amor. Lo único que puede hacer que una persona sea capaz de perdonar es el amor que tenga en su corazón. Por eso es que el principio en el que Dios perdona a la humanidad es porque Dios ama su creación, es porque Dios ama lo que Él hizo y Dios decidió perdonarnos. Y tú dices, ¿y de qué Dios nos perdonó? Bueno, de una generación que nació producto de una desobediencia y que
todos los días se siguen manifestando. Porque si ustedes dan un vistazo por el mundo, todo lo que está pasando en el mundo es la falta de el hombre entender el perdón de Dios. Está bien, ok. Las personas que nos están mirando y que nos están escuchando podrán decir, sí, es fácil. Dios es creador de todo. Dios creó el amor. Dios es dueño del amor. A Dios se le hace fácil perdonar. Ahora, ¿por qué es tan difícil, ya bajando al plano terrenal, la persona perdonar? ¿Qué es lo que le impide? Aparte del amor, porque sabemos que si tú no tienes amor, pero todo el mundo tiene que tener un poquito de amor. ¿Por qué a la persona se le hace difícil perdonar? Y dicen lo mejor, yo perdono pero no olvido. Dime. Bueno, mira, el perdón es, aquí dice, ¿verdad?, que es el resultado o la acción de nosotros perdonar una ofensa. Se nos hace difícil, porque yo mencioné al principio, el hombre no fue creado para perdonar, porque cuando Dios hizo la creación, el perdón no existía. El perdón nace producto de que el hombre entonces tiene que reconciliarse, y es algo que se introduce dentro del hombre que no existía, pero el hombre tiene que aprender a hacerlo. Entonces el hombre nada más ¿cómo te explico? El hombre no fue creado para perdonar, pero sí para que lo perdone. No, extiéndeme. Mira, te explico. Cuando Dios crea todas las cosas, el perdón no tenía que existir porque no había maldad. El perdón existe por la razón de que Dios busca la manera de crear una reconciliación. Tú dijiste, o preguntaste, ¿por qué al hombre se le hace difícil perdonar? Porque dentro del hombre, cuando fue creado, ese factor no existía, porque no existía la maldad. ¿Entiende? Entonces, cuando, gloria al Señor, cuando Dios entonces nos perdona, es un patrón que Dios crea para que nosotros aprendamos también a hacerlo. No sé si quedó respondida tus preguntas. Ese patrón nada más se sigue entonces cuando seguimos los lineamientos de Dios. Sí, porque se hace difícil realmente no perdonar. Y más difícil. O perdonar, se hace difícil. Muy difícil, y más difícil es cuando tú no tienes temor a Dios. Sí, y mira, quiero hacer énfasis, dije al principio que estaba hablando acerca de lo que es Dios, para lo que Dios ha hecho por nosotros. Realmente se nos hace difícil perdonar, aunque parezca que no. ¿Sabes por qué? Porque el que no tiene a Dios no puede entender el perdón de Dios. Es decir, si tú no has necesitado perdón o has sido perdonado, se te hace difícil poder perdonar a otro. Amén, eso es verdad. Es decir, hay cosas que tú necesitas que alguien lo haga contigo. Por eso es que una persona, ejemplo, el cristiano, aquí habiendo de este punto, debe de entender que debe perdonar. ¿Y sabe por qué? Porque ha experimentado lo que es el perdón de Dios. Es decir, el perdón es algo incondicional. Sí, no tiene condiciones. El perdón es sin condición. Y mira, déjame decirte algo, poderosa. Esto es algo realmente que lo vivimos en todo el sentido, desde un punto de vista cristiano y mayor a uno cristiano, porque cada uno de nosotros venimos de diferentes entornos, cada uno de nosotros hemos sido heridos. ¿Quién puede decir que no? Todos. Cada uno de nosotros ha arrastrado cosas que necesita que ser perdonado, pero también perdonar. Todo, inclusive lo que está pasando en este tiempo, la violencia y todo eso, es producto de la falta de perdón. Ahí voy de acuerdo contigo, en el sentido de que si tú no has pasado por una cosa, tú no podrás nunca saber, por ejemplo, si tú no fuiste perdonada, tú nunca vas a poder perdonar. Quiero saludar a Domingo Severino, a Máximo Hinoa, el doctor Máximo Hinoa, a Salud y Payano y a Daniela Méndez, que se acaban de conectar. Si tú no has recibido el perdón, tú no vas a perdonar. Si tú no has recibido el amor de Dios, tú no vas a poder dar amor. Es una realidad. Pero vamos a venir un poquito más acá. Lo que está pasando en el ámbito nacional ahora mismo, lo enfocan, vamos a suponer en el ámbito político, lo enfocan como una falta de perdón. Sí. Lo que le está pasando al expresidente Leonel Fernández.
¿verdad? Supuestamente no lo han perdonado. Sí. Entonces, ¿tú entiendes que esas personas nunca han recibido perdón? Bueno, realmente, mira, es algo complicado. ¿Por qué? Porque el hombre siempre, todo lo que espera es condicional. Por eso es que tú ves personas que dicen, no, yo no perdono. Lo puedo perdonar, pero yo no lo olvido. Yo no lo olvido. ¿Entiendes? Porque lo que hacen es Exacto. basado a una condición. Y el perdón es Algo, es Incondicional. incondicional. Es decir, hay casos que realmente son difíciles humanamente, pero cuando tú lo llevas al plano de Cristo, nadie en esta vida ha sufrido lo que Cristo le hicieron. Es decir, cualquier circunstancia que tú como humana haya atravesado en esta vida se compara a los padecimientos de Cristo. Sin embargo, Jesucristo ha obviado todas las cosas que el hombre desde el principio de que cae hasta esta generación, él lo obvia. ¿Por qué? Por amor a quien, a la voluntad de Dios, y porque él nos está dejando un patrón de que el hombre le es necesario perdonar. Escúchame bien, mira, Jesucristo, cuando tú miras los procesos que él atraviesa, bendito sea el Señor, tú dices humanamente, ¿y cómo una persona ha sido capaz de perdonar? Y mira dónde se muestra el gran perdón de Dios, que él estaba consciente de todo lo que le iban a hacer. Y aún así, Ya él lo no sabía. se limitó a perdonar a la humanidad, ni a perdonarte a ti como ser humano. Amén. Tú, quizá alguien te ha ofendido. Hay muchas personas que hoy no perdonan a sus padres. Y es verdad, humanamente tú tienes razón. Y yo quiero mencionar ahora un caso que yo realmente le he dado seguimiento a pesar de ser cristiana, y es el caso de este artista, Ajá. Don Miguelo. Sí, Yo Don he Miguelo. visto los videos del principio y le he dado seguimiento fuerte. como ¿Qué- cristiana qué y como qué tú opinas de persona eso? que estudio la conducta humana como psicóloga, bendito sea el Señor. Amén. Y muchas personas en este tiempo están traumadas. ¿Por qué? Porque vienen arrastrando todo este tipo de cosas y se crean heridas. Cuando esas heridas brotan en el corazón de las personas, es más difícil perdonar. Esa es la raíz de la Ahora, amargura. espérate todavía. Pero bíblicamente, aunque el caso de esta persona es difícil humanamente, Aceptable. cuando tú lo llevas al plano espiritual y al plano de Cristo, él la puede perdonar. Claro. Fácil. Y aunque no, Vicenta, no es fácil. El perdón No es como dice fácil. Mahatma Gandhi dice No, que el perdón no es para fácil. débil. Sí, es Vicenta. fácil. Yo digo es fácil porque ya si él conoce el amor de Cristo, es fácil. Por eso te digo, es fácil perdonarlo. Porque el patrón le dice, Sí. el patrón, Sí. escúchame, el patrón humano le dice que su mamá Lo no lo abandonó. crió, que su mamá lo abandonó, y aún su mamá consciente lo haya abandonado, él está llamado a perdonar. Amén. ¿Sabe por qué? Porque aunque una persona en esta condición no lo quiera hacer, no le hace daño a ella, se está haciendo daño a él mismo. Y el perdón no es un sentimiento. El perdón es una decisión. Y como tú decías, no para todo el mundo, sino para personas valientes. Bien El, fuerte. el perdón te libera y te hace libre. Hay personas que son Espérate, esclavas. Espérate. Que el perdón no es un sentimiento. No, el perdón es una decisión. Es una decisión. El odio Es un es un sentimiento. La ira es un sentimiento. La falta de amor es un sentimiento. El perdón no. El perdón es una decisión que las personas deciden si quieren realmente ser libres. ¿Sabe por qué? Porque no hay algo que esclavice a alguien más que la falta de perdón. Ay, sí. Y ¿sabes por qué te decía que el tema es muy profundo? Porque la falta de perdón es algo silencioso, poderosa, que no se ve, pero que está afectando a la mayoría de personas. Claro que sí. Oye, de la humanidad, del 100%, el 90% son personas que arrastran heridas. Personas, niños que han crecido con trauma desde el hogar. Niños que han sido, bendito sea el Señor, maltratados y que hoy son adultos que arrastran ese problema. Pero llevándolo al plano de Dios,
es la única forma en que una persona se puede hacer libre de la esclavitud de estos sentimientos Del odio que y el pueden hacer daño y hasta llevar a la muerte. Señores, hay mucha gente muriendo de infarto. Y tú piensas que es una enfermedad y a veces es lo que llevan por dentro, No es lo aguantan el ya. dolor, es la tristeza, el sufrimiento, la angustia que lo está consumiendo. ¿Entiendes? Y sobre todo tú tienes que reconocer. Mira, eso es cierto, porque yo conozco mucha gente que dice, si tú no me quieres perdonar, no me perdones. La que está sufriendo eres tú, el que está sufriendo es él. No, eso es falso. No, pero lo que tú dices, que hay muchas personas que hoy, por la misma falta de perdón, con ese dolor que tienen dentro, le está produciendo muerte y otro tipo de problemas. Pero que hay muchas personas que dicen, si tú me odias a mí, por ejemplo, si tú me odias a mí por la falta de perdón, Sí. si tú no me perdonas, yo sigo para adelante, tú eres la que tiene tu problema, yo sigo normal, porque yo sé que yo actué bien. Ahora, yo entiendo que ¿qué debe de una persona? Tú pides perdón, si yo te ofendí, ¿verdad? Tú pediste perdón, tú te liberaste de sentimientos y sigue para adelante, pero hay personas que no. Hay personas Sí. que siguen con su emoción ahí y no toman la decisión, como tú dices, de liberarse. Sí. A eso que me Mi- refiero. mira. El caso viendo a Don Miguelo, es lo que se basa en, no, porque como ella pudo criar los otros los tres. dos, ¿verdad? Ella me pudo criar a mí. Sí. Esa es una Es de su las interrogante, de su- esa es en su interior. de sus Sí. condiciones que él dice para no perdonar. Mira, el perdón viene de una raíz hebrea que quiere decir dejar pasar. Nadie puede olvidar una ofensa, eso es mentira. No. Que tú digas, no, yo te perdono, pero no No, olvides. ¿Y no cómo tú olvido. te vas a olvidar de una persona que te ofendió? O de una persona que te ha herido tanto, una persona que ha golpeado tu corazón, que ha golpeado tus sentimientos. Pero lo que la Biblia dice es que el perdón, ¿sabe qué? Es dejar pasar eso. Es no recordarlo con amargura. Exacto. Y se hace difícil, vuelvo y te repito, porque una y mil veces tu corazón, las influencias contrarias a lo que es el perdón desde un punto bíblico te van a atacar y decir no lo perdones porque la maldad está ahí. Y de por sí, la carne es algo que trata todo lo contrario a lo que se llama Dios. Entonces, Claro. si Dios te llama a perdonar, la carne te va a decir que no perdone y tú tienes que combatir todo ese tipo de cosas. Es una guerra. Claro, constante. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña? Que como Cristo nos perdonó, y por eso te digo, una persona que no reconozca el poder del perdón desde lo que Cristo ha hecho con nosotros, se le hace más difícil perdonar a su prójimo. Porque, ¿sabe por qué? Porque carece de ese sentimiento de que alguien lo perdonó. Cuando tú, pero yo como cristiana, puede hacer que alguien me haga algo y me voy a sentir mal porque yo soy un ser humano. Humanamente, claro. Ahora, cuando yo me miro en el espejo de la Biblia me va a decir, recuérdate que tú eras pecadora, que tú todos los días ofendes a Dios en pensamientos, en palabras, que hace cosas, sí, que a Dios no le agrada y no está conforme a su palabra, y Cristo no te lo ha tomado en cuenta. Amén. Entonces el espejo de la Biblia me está diciendo que como Cristo a mí me perdona, entonces yo debo perdonar a aquellos que me ofenden, aquellos que me han herido. Dice la Biblia en Santiago 5:16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otros para que seáis sanados. Amén. Sanado. Sanado. El perdón es una enfermedad Perfecto. que no se ve. No se ve como se ve, Pero se que- refleja. Pero se refleja. pero eso te se iba a decir. refleja la falta de perdón, porque el perdón es bueno en sí, la falta de perdón. Y mira, hay un caso en la Biblia, no mayor que de Jesucristo, pero sí de la mano, y es el caso de José. No sé si ustedes tienen Ay, sí, conocimiento. claro, hermoso. José. Mira, yo quiero enfocar a El José. que lanzaron en el pozo. Sí. Digo, lo vendieron. Sí, mira, José era una persona que su entorno familiar no fue el mejor. No. José es un muchacho que viene de una familia donde fue herido, una familia donde había envidia. ¿Cómo tú te vas a sentir en una Rechazado. familia donde tus hermanos no quieran saber de ti? Y eso viene casi siempre cuando las familias son disfuncionales. Pero mira, yo precisamente estoy leyendo esa historia de José. El padre de José,
¿cómo que se llama? Jacob. Sí, Jacob. Jacob, es que había como una preferencia Sí, entre José y los demás, y sus hermanos comenzaron, porque ahí a la familia que tienen que tener cuidado Sí. cuando tienen esa preferencia entre los hijos. Entonces sus hermanos comenzaron a sentir esa envidia, ese odio contra José. sí. ¿Me entiendes? Porque había esa preferencia Sí. por el padre. Saludos para María de los Santos Abad, que nos está siguiendo. Entonces, mira, José crece en este ambiente. José, ¿verdad? Un hogar disfuncional mencionábamos. ¿Y qué pasa aquí? No hay cosas que se creen tan difícil en los corazones de las personas cuando suceden ese tipo de cosas. Fíjate, José tenía hermanos de diferentes madres, ¿verdad? La preferencia de Jacob era para con José. Es decir, que esos hermanos estaban creciendo ¿en qué? En esa falta de amor y en esa falta de perdón. De manera que todo lo que José hacía iba provocando que los corazones de sus hermanos que se ensancharan en contra de José. De tal manera, mira lo que es estar enfermo. Mira lo que es no tener un corazón conforme a Dios. A la voluntad de Dios. Porque todo lo que estos muchachos le hicieron a José, oye, es difícil de perdonar. Yo me imagino que cuando José estaba en esa cisterna, cuando José estaba todos esos años en la cárcel, pues José salió de su casa a los 17 años y cuando se vino a cumplir el propósito de Dios a los 30 años, dándole mente ahí, que mis hermanos me hicieron esto, que mis hermanos me hicieron esto, que si yo lo encuentro, que si yo... ¿Tú entiendes? Que una persona que no tenga el temor al Señor Totalmente. Y se refleja. se programa muy mal programado. Sí, y él estaba herido porque se refleja más adelante, ya cuando José está en el palacio, que se encuentra con sus hermanos. Dice, José se sintió mal, José quería ofenderlo, pero aún así José entró a ver el propósito de Dios, que a pesar de que ellos habían sido un instrumento, solamente lo que hicieron fue que lo acercaron a Dios y José lo perdonó. Porque el problema es que la gente no ha entendido que hay cosas que pasan en tu vida que tú la ves como alguien que te ofendió, que te ha herido y que te dañó y que te marcó tu vida. Pero eso es un medio para tú ser mejor persona. Amén. Sí. Para tú llegar al propósito de Dios. Si la gente pudiera ver las cosas desde ese punto, Desde el punto espiritual. sí, tuviéramos las un mundo cosas mejor. fueran diferentes. Y yo no te digo a ti que no hiere, porque cada uno de nosotros nos hemos visto en la condición de tener que perdonar a otros. Sí, y como pusimos de ejemplo al caso de Don Miguelo, eso fue un punto a su favor, porque hoy quién hubiese sido Don Miguelo si se hubiese criado con su Y mamá. déjame decirte que Dios siempre, cuando una persona te ofende, mira, tú dijiste que el propósito de Dios de José se cumplió a los 30 años, pero Dios siempre te pone esa persona ahí. Sí. Al El frente. que te ofendió, tú no te mueres sin ver a esa gente. No, claro. Oíste, porque hay un propósito. Pero oye lo que yo te voy a decir, la actitud tuya, ¿sabes para qué Dios te lo pone? Para ver si es verdad que tú has sanado. Amén. Para ver si es verdad que tú estás libre de ese enojo. ¿Tú entiendes? Para ver si es verdad que tú dices, no, porque si tú no lo ves, eso no me hace efecto. Pero cuando veo a esa persona que tanto daño me hizo, ¿cómo me comporto? ¿Qué hay en mi corazón? Y te decía, la falta de perdón es una enfermedad que la gente no la ve física, pero está ahí. Y que va acumulando, ¿qué? Bueno, raíz de amargura. Raíz de amargura. Ahí es que yo quiero entrar, porque Sí, vámonos Vicenta, con la antes raíz. de entrar a la raíz de amargura, yo lo que no entiendo, aún en el ámbito cristiano, hay personas, yo no entiendo porque no sé, pero hay personas que dicen que aman a Dios, pero no perdonan a su hermano, ni perdonan a un familiar de algo que Antes le de haya que ya hecho. te conteste eso, a mí me dijo una señora cristiana hace mucho tiempo que las iglesias son hospitales, es un clínicas, hospital. lo que tú entiendes, que ahí hay todo, ahí va Es todo casa lo de enfermo, restauración. todo lo enfermo. Entonces Sí. no te encuentres raro que tú te encuentres con ese tipo de personas en la iglesia. Pero entonces yo le llamaría hipócritas a esas personas, porque si usted ama a Dios que no lo ve y no perdona a su hermano, usted no ama a su hermano. Entonces, ¿cómo usted me va a decir a mí que usted ama a Dios? Pero lo si que usted te no lo ha estoy visto. diciendo- Pero mira, lo que yo te voy a decir, tú mencionaste algo, y es que es un hospital. Ujú. ¿Entiendes? Pero en el hospital tú no haces ciudadanía. No. No. Lo que te estoy diciendo es
que inmediatamente tú entras a los pies del Señor, y estoy convencida que es el único capaz de perdonar las heridas más profundas del corazón y de restaurar. Pero tú mencionabas, y yo estoy consciente, que muchas veces dentro de nosotros mismos como pueblo hay personas que necesitan sanidad espiritual. Amén, así es. Sanidad espiritual, llámese el corazón. ¿Entiendes? Entonces, no es que tú estés falto de perdón solamente, o que tú necesites perdonar a alguien, que tú te pongas a la disposición de Dios para que Dios te ayude a sanar y poder perdonar. Es decir, Dios te da la fuerza suficiente para tú tomar la decisión de perdonar a aquellas personas que te han ofendido, pero basado en una decisión. Es decir, tú tomas la decisión poderosa de ir al médico, de tomarte los medicamentos, ¿entiendes? De ir a curarte. Pero tú no te vas a echar la vida entera en el médico. Es decir, inmediatamente tú entras a la iglesia, hay que reconocer, y te mencionaba, inclusive, tú vas al psicólogo, y lo que el psicólogo demanda de ti el primer día que va es que tú reconozcas que estás mal. Así mismo la iglesia. Claro. Es que tú vayas a la iglesia entendiendo que tienes un problema del corazón y que necesitas que Dios te sane. Amén. Que necesitas ser curado por Dios. Entonces, lo que hay que decir a esa gente que están en la iglesia y que tienen su raíz de amargura y su perdón y no, su falta de perdón es, Que se humillen. si no se van a humillar, Que se- reconozcan. que salgan de ahí, ¿verdad? No, no. Óyeme, es que no sé, pero... No, no, no. No, no, así no, Vicente, no, no, no. pero es una Porque opinión. mira, Hay yo que te voy a decir llamarlo. una cosa, mira, Escúchame, no, tú tienes que saber, porque escúchame, tú dijiste- tienes que saber, porque si tú lo llamas a un terreno hospitalario, tú tienes que entender que en el hospital hay diferentes departamentos, Claro. lo primero, Sí. que hay personas que tienen heridas más profundas, enfermedades que duran más tiempo. ¿Tú entiendes? Y hay otros que se le hacen más fácil. Es decir, hay personas que reconocen y se ponen delante de Dios y se humillan y logran alcanzar esa fuerza para perdonar a aquellos que le han cometido alguna ofensa, que le han provocado alguna herida, y se ponen a disposición para cicatrizar. Ahora, jamás en la vida les recomiende a una No, persona que no. salga de la iglesia. yo le Porque ahí es que va a encontrar la sanidad. Ve, espérate, no, lo que pasa es que tú estás hablando humanamente. Ajá. No, yo te Sí, escúchame, espérate. humanamente, ¿sabes por qué? Porque el humano, lo que o los hombres, lo que exigen a ti como creyente es que tú tienes que tener un patrón donde tú no faltas. Tú lo mencionaste al principio y dijiste, es un hospital. Cuando las personas empiezan a ver la iglesia de esa perspectiva, las cosas son diferentes, porque tú vas a entender que en esa iglesia lo que hay gente que tiene necesidad de Dios y que están buscando la forma de sanarse, de ser restaurado, ¿entiendes? Pero, escúchame bien, pero jamás en la vida, yo estoy de acuerdo. Mira, yo de manera personal Espérate. estoy de acuerdo y creo conscientemente No, que vamos es a aclarar, No, imposible. déjame aclarar esto, espérate. Yo no estoy viendo la iglesia como un hospital. Yo dije que hace mucho Sí, como un tiempo- hospital, sí. No, una persona me dijo a mí que las iglesias son un Ella te puso un hospital ejemplo, Vicente. que van muchas personas enfermas. Sí. Es decir, que tú ahí no vas a encontrar gente sana. ¿Tú me entiendes? Alma de- sana, Sana, es decir, que tú enferma es que va y del va a alma. restaurarse, Ajá, como el que va al hospital. Amén. Entonces, yo le contestaba a Dan Neris, que ella decía que cómo va a ser que en la iglesia hay gente que están ahí y no perdonan. Entonces yo te estoy diciendo lo que me quería, no es que yo estoy viendo la iglesia desde un punto de vista que es un hospital, no, eso me lo dijeron a mí y yo lo entiendo más o menos, pero es que va mucha gente enferma, que si tú vas a la iglesia, si yo me voy a convertir y voy a ir a una iglesia pensando que todo va a estar bien ahí, yo me voy a encontrar con personas peores que lo que están aquí afuera. Sí, ¿Ya me claro. entendí? A eso Sí. que yo me Es que ahí refiero. es donde habla Entonces, del lo que yo trigo y la te dije, cizaña, ¿viste? que si usted está ahí y tiene 20 años en la iglesia y usted todavía no consiguió el perdón, ¿puede darle ese banco a otro? No, No, nadie sabe si es como José. no, a los no, 30 no, no. años. Entonces, vamos con la raíz de amargura. Mira, bueno, la falta de perdón realmente es algo que conlleva algo más profundo y más problemático, como es la raíz de amargura, ¿verdad? Y Vamos a hacer un paréntesis. Y señores, recuerden que estamos
Estamos en el calentón de las 4, aunque sean las 5, fue que se presentó un inconveniente con la energía eléctrica, entonces decidimos llevar el programa a esta hora, pero recuerden que el horario habitual de nuestro espacio es a las 4 de la tarde y yo no quería dejar pasar este tema tan importante como es el perdón y la raíz de amargura, tratado magistralmente por Yarisa Payano Vargas. Adelante, Yari. Bien, entonces decíamos, ¿verdad?, que la falta de perdón conlleva a algo más problemático como es una raíz de amargura, que es una enfermedad al igual que la falta de perdón, pero aún más profundo. ¿Sabes por qué? Porque echa raíces y también brotan ramas. Es duro. Entonces la raíz de amargura Entonces, es producto de la falta del perdón. Sí, y mira, según la raíz de amargura proviene de una palabra griega. Siempre me gusta, ¿verdad?, buscar la etimología. Sí, que significa punzar. Es decir, la idea de que es algo pesado. Es decir, punzar, pero también es considerado desde el griego como algo que es pesado. Es decir, la raíz de amargura es algo fuerte y pesado que punza hasta lo más profundo del corazón. Pulsa. Wow, y Punza. es tan profunda también. Pesa. Y no, y esta raíz de amargura también lleva a la miseria. Sí. Arrastra con muchas cosas. Son demasiadas cosas que puede arrastrar Hasta convertirse en una enfermedad. Sí, lo que es una raíz de amargura, que también es considerado como un resentimiento que se convierte en un veneno para el alma. Es decir, yo decía ahorita que la falta de perdón es una enfermedad y a veces se nos hace tan fácil poder descubrir las raíces de los demás, pero se nos hace difícil descubrir lo que hay dentro de nosotros mismos. Sí. Entonces queremos descubrir lo del otro. Sí. Por eso sí. es que habla de que mire la viga de tu ojo antes de tu ver la de tu hermano. Exacto, es decir, yo en tu actitud puedo decir, no, pero fulanita está enferma, fulanita tiene una amargura, pero a mí se me hace fácil quizás descubrir lo que tú tienes, Sí. pero muchas veces no me detengo a mirar qué hay dentro de mi corazón. Amén. ¿Qué es lo que emana dentro de mi corazón? La Biblia dice que de la abundancia del corazón abra la boca, y no hay algo que cause tanto daño que un corazón que está envenenado producto de una raíz de amargura. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12 verso 15: mirad que nada os estorbe, no sea que brotando una raíz de amargura muchos sean contaminados por ella. Y vamos a detenernos. ¿Qué es una raíz? Espérate, léelo otra vez. Dímelo otra vez. Mirad que nada os estorbe, dice la palabra del Señor, y que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y es algo tan fuerte Oye que te esto, quita la gracia, espérate, que es lo que más me llama la oye esto. atención. Vamos a ver, lo que tú estabas hablando ahí, iba analizando. Cuando nosotros vemos esos casos de asesinatos múltiples, por ejemplo, esos tiroteos que se dan, ¿verdad? Quien comete eso, me imagino yo que lleva una raíz de amargura profunda. Y que cuando dice sea contaminado, Sea contaminado. la mayoría de esa Arrancarla. gente que mata, Es que brota. Que brota. eso es la contaminación producto de su raíz, de su odio, de su dolor. Sí. Y mira, Es fuerte. la Biblia es tan perfecta, porque es que Increíble. la Biblia no se equivoca, poderosa. La Biblia es tan específica, y a pesar de que nos da puntos tan naturales, nos lleva a un plano espiritual de realidades. Ejemplo, ¿por qué la Biblia, hablando de raíz de amargura o de la amargura, especifica lo que es una raíz? ¿Por qué? ¿Qué es lo que fundamenta un árbol? Es la raíz. Y asimismo hay cosas que van creciendo en la vida o en los corazones de las personas que echan raíces. Por eso que dice, no sea que brotando, ¿de dónde que brota? Del corazón, una raíz de amargura. Una raíz, es decir, la raíz, que luego ¿qué pasa? Bueno, la raíz, luego el árbol, ¿y qué es lo que hay? Ramificaciones. Es decir, cuando ese árbol de amargura crece en el corazón de una persona, mira,
eso es problemático en cantidad. Oye, entonces, escúchame te interrumpa. Hablando así, tranquilita, llevando así, desglosando el punto, hay familias que transmiten ese odio de generación en generación. Sí. Eso se veía antes. Y por eso tú ves, no, e incluso por ahí anda un refrán que dice, no, porque esa no se la venga a mis hijos. ¿Me entiendes? Entonces, cuando se transmite ese odio, esa raíz de amargura, se muere el padre, pero sigue ese odio, entonces ahí viene, Se convierte en una maldición. se convierte ya. en una maldición y hasta pelea. Generacional. Sí, y Oye, mira, gente que quizás no tuvieron nada que ver con eso. claro, pasa ahí. porque lo transmite. Y mira, aquí Esas mismo son la las Biblia ramas. dice, pero dice, exacto, porque dice, no sea que brotando esa raíz, es decir, que haciéndose un árbol, echando ramificaciones, inclusive dando fruto. No, fruto en el sentido de lo que nace. ¿Qué es lo que nace de una raíz? El odio, el rencor, el resentimiento, la ira, el enojo, todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando tú mencionabas, cuando eso brota, muchos son contaminados porque es algo que se transmite. Por eso que tú ves que hay gente que habla contigo y lo que bote veneno. Ay, sí. Por eso que tú ves, Muchacha. cuando tú ves ese tipo de gente, mira, que sin misericordia te ofende. Mira, Eso es Sin un mediar problema palabra. que está en el corazón. ¿Sabe por qué? Cuando tú ves una gente que así de la nada te ofende, una persona que busca el mínimo defecto que tú tengas y todo ese tipo de cosas, Aunque tú estés haciendo crece la con cosa ella. bien, La dice que hipocresía, tú lo escúchame estás haciendo bien, mal. la hipocresía es producto de las raíces de Eso amargura. es lo que yo digo, la hipocresía. La hipocresía. ¿Entiendes? Esa persona que te muestran una cara aquí, otra cara allá, esa persona envidiosa, el celo, que todo eso la Biblia lo descarta como cosas que agradan a Dios. Inclusive, mira, es difícil que Dios no perdone a un ser humano, pero mira lo que dice la Biblia aquí, que no sea que tú dejes de alcanzar la gracia. ¿Tú sabes lo que es la gracia de Dios? Wow, un favor inmerecido. inmerecido. Algo que tú no mereces. Y una raíz de amargura es producto de que Dios Dios mío, descalifique de la que gracia. Dios te descalifique. Oye, como alguien capaz de entrar a su gracia aunque tú no lo merezcas, por tener tú una raíz de amargura. Y esto es algo, te decía, Amén. que no se ve en la cara, que no se ve tal vez en el cuerpo, pero está en el corazón. Y que cuando brota hace daño, porque daña a otros. Tú ves gente, mira, poderosa, hay gente que difamarte a ti, dañar tu testimonio sin misericordia. Son gente que si Dios le pasa un radar a su corazón, oye, demasiadas cosas lo que se va a encontrar en el corazón de esa persona, porque lo primero que hace una raíz es que crece, se acumula y después que madura. Ay, cuando una raíz de amargura madura en un corazón de una persona, señores, mire, Son capaces- tiene Dios que venir con los ángeles y, oye, Dios, el Padre, el Espíritu Santo, Y son muchas características. el cielo completo. Sí, son muchas No, es una broma, Dios es No, capaz de sí. perdonar. Yarisa, son muchas características que tiene una persona que con raíz de amargura, porque yo puedo ver, una persona con raíz de amargura no tiene crecimiento ni espiritual, ni emocional, ni material, porque que todo lo que le rodea, él entiende que está mal y que el que está bien es él. Exacto. Entonces, es que tener el corazón dañado es algo que limita. Inclusive, tú puedes ser cristiano y tú puedes tener promesas grandes de Dios. Dios puede decirte, mira, poderosa, yo te voy a usar, yo te voy a dar promesas grandes, pero Dios nunca va a trabajar con un corazón que no esté dispuesto a sanar Jamás. y a sacar eso que está en lo profundo de ese corazón. Y por eso Dios dijo una palabra muy poderosa, porque hay personas que se escudan, que Dios conoce mi corazón. Sí, porque Dios conoce tu corazón. Por eso que Es lo que hace. tú tienes que reconocer lo que hay dentro de él, porque yo no lo conozco, pero Dios sí, y Dios no puede ser burlado. Por eso es que y Él Dios manda lo que nos manifiesta. cuidemos, que nos Sí. Dios cuidemos hace que tú lo de corazón. manifiestes en un momento determinado. Claro. Tú ves eso que tú dijiste, de personas que te ofenden y Sí. tú ni siquiera esperabas que esa persona iba a ser así contigo, pero tenía eso dentro. Tenía eso dentro para hacértelo a ti hace mucho tiempo. Pero y claro. tú no lo sabías. Pero Dios sí lo sabe. Te voy a poner a que lo vomite delante de esa persona para que esa persona sepa quién tú eres. Exacto. Oíste, es verdad, hay gente que te ofenden, que te dañan tu testimonio. Sin misericordia, sin misericordia. Y tú dices, pero oye, y a Pero veces oye, tú lo no que- le dices nada. No, pero a esa gente yo siempre lo dejo tranquilo. Tienes que dejarlo tranquilo. Porque, tú actúas y Dios siempre va a manifestar en ti
La gente va a ver en ti lo que tú realmente eres. Porque tú no te puedes pasar la vida entera siendo hipócrita. No. Tú no te puedes pasar la vida entera con una doble moral. No. No te puedes pasar la vida entera creyendo que va a engañar. Tú puedes engañar al mundo. Sí, pero a Dios Un día. no, que Dios lo va Tú no te vas de este mundo sin que Dios revele quién tú eres realmente. Exacto. Claro, así es. Entonces, Sí, por eso que dice en Proverbio que guarda tu corazón, porque de él. mana la vida. Entonces, mira, la raíz de amargura es un veneno. Es un veneno que mata Mortal. el alma. Un veneno de Mira, serpiente. es un veneno que mata el alma. ¿Y sabe cuál es el objetivo de la raíz de amargura? Destruir la vida. Destruirla, Porque esa gente dañarla, también es verdad. dañarla hasta el tal punto que El el alma hombre se pierda. se desconozca y sea, gloria al Señor, capaz en esa herida o en esa raíz de llegar hasta el infierno. Dice la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Que deje de alcanzar la gracia. Y yo quiero decirte que dentro de los planes de Dios, ese no es el objetivo. Dios te dice, mira, es decir, empieza a observar lo que hay dentro de tu corazón. Y yo te decía al principio, es difícil para uno mismo a veces tener que detenerse y ver cuáles son las cosas que yo cometo. Yo decía en una prédica, en un mensaje, yo no sé si ustedes conocen la historia de Nehemías, de Sanballat y Tobías, cuando tenían los planes de reconstruir los muros. Exacto. De Israel. Y dice que Sanballat y Tobías y Gesén y un grupo se le opusieron. Claro. ¿Entiendes? Y a veces decimos, sí, vamos a construir el muro y aunque Sanballat y Tobías se levante. opongan, Ajá. pero a veces nosotros nos convertimos en Sanballat y Tobías para otros. Así Claro. es. Porque es fácil Muchas decir, ay, poderosa, tú eres mi Sanballat que me está haciendo la guerra. Pero yo muchas veces le hago la guerra al otro. Y por eso la Biblia te manda a que mires cuál es tu condición espiritual y cuál es tu condición como ser humano. Porque si tú no eres capaz de perdonar, de sanar, de ponerte a disposición de Dios para restaurar tu vida basado en los criterios que Dios nos ha dado, en los padecimientos de Cristo, y que aún Él padeciendo nos perdonó. Porque todo lo que Jesús padeció era para Jesús enfermarse humanamente. Amén. Tú sabes lo que es Jesús. Mira, uno se pone a meditar más de lo que la gente piensa, que esto no es una teoría, porque la Biblia dice que Él padeció como carne. Y tú te pones a meditar y tú dices, tú sabes lo que una gente que tú le haces. ¿Y dónde estaban esa gente que Jesús le hacía milagros? Que Jesús le hizo tantos favores. Oye, que pero Jesús le quitó el hambre. Pero recuérdate de los 10 leprosos. ¿Dónde estaban toda esa gente? 10 leprosos y nada más un solo se devolvió. Sí, entonces lo que yo te digo, cuando están ahí, ya a punto de su crucifixión, que dicen, ¿a quién soltamos? ¿A Barrabás o a Jesús? Y todo el pueblo que Jesús le había hecho favores, que lo había sanado y le había hecho tantas cosas. No, crucifíquenlo. ¿Cómo se va a sentir Jesús? Llevándolo al plano Me de surge ahora. una preguntita ahora, una preguntita. Si ese pueblo que estaba ahí, ovacionando que suelten a Barrabás y que crucifiquen a Jesús, hubiesen tomado la decisión de que crucifiquen a Barrabás y que soltaran a Jesús, el propósito de Dios no se cumple. No se No se cumple, exacto. De eso estamos conscientes, pero lo que queremos enfocar es la parte en qué tan bueno es Jesús con el pueblo y qué tan mal el pueblo le paga. Y aún así Jesús lo perdona. Y eso es lo que vemos ahora, Si no poderosa. pasa eso. ¿Tú sabes por qué hay gente que no te perdona? Porque tú un día le hiciste, ellos te hicieron mucho favor y el día que tú no se lo hiciste ya se llenan de odio contigo. Déjame hacer... Y por eso que te digo, el perdón es incondicional. Oye esto. Estaba leyendo un artículo y salió uno de Eugenio María de Hostos. Eugenio María de Hostos fue un gran educador puertorriqueño que influyó mucho en la educación de la República Dominicana. Le dicen unos seguidores de Eugenio María de Hostos, le dicen, maestro, aquí hay muchas personas que te están criticando. Te están criticando. Y dice, a mí no me pueden estar criticando. Dice, sí. Venga a ver que lo están criticando. Yo decía que no, porque dime, él estaba en un sitio que no conocía a nadie y ahí nadie lo conocía. ¿Qué le están criticando, maestro? Entonces cuando él sale y ve y dice, esa persona no me puede estar criticando a mí porque yo nunca le he hecho un favor a ellos.
Algo Muy, obvio. muy fuerte. Y Con esto quiero decir que las personas que van a dañarte, que las Son personas las que que te tú le van a haces sofocar, favores. son aquellas personas que tú le has servido. Exacto. A eso es Exacto. que se refiere. ¿Te entiendes? Y aún a veces tú no le sirvas, mira, el que está enfermo lo manifiesta no. como sea, como sea. Entonces, ¿qué queremos decirle a esas personas que nos están viendo y nos están escuchando? Mira, solo tú y Dios conocen su corazón, tú y Dios saben en lo más profundo. A veces hay que ser empático y ponerse en el lugar de los demás. Claro que sí. ¿Entiendes? Y darle a entender a las personas que uno conoce y sabe que humanamente uno sufre y que es difícil. Hay casos que son difíciles. Pues tú dices, imagínate tú una gente que me viole un hijo. Wow. Es fuerte. Que me mate un hijo. Que me mate un hijo. Yo conozco un caso de un evangelista que se llama Brian Carroll, que hoy es su compañero de ministerio y tiene mucha base para hablar de lo que es el perdón. Ese compañero que hoy es su compañero de ministerio fue el que le mató a su hija. Humanamente lo que la gente te va a decir a ti es, Hay que respirar profundo. claro, Pero si nosotros respiramos profundo. sí, pero Dios no. Es parecido a un caso de Ezequiel Molina o Gigi Ávila. Gigi Ávila. Gigi Ávila. También. Otro caso. Claro, yo conocí otro caso, no recuerdo el nombre, de otro pastor que predicaba acerca de alguien que le mató a su hijo. Y tú dices, y esa persona que violan a esos niños. Por eso es que el perdón es algo que la gente debe conocer a Dios para entender. Para poderlo entender. ¿Sabe por qué? Porque cuando todo ese tipo de personas cometen esos tipos de casos que son dolorosos y vienen a Cristo, a la gente se le hace difícil muchas veces creerlo. Aceptarlo. Pero Dios no es así. Esa es la diferencia entre Dios y el hombre. De que, y vuelvo y te digo, nada de lo que Jesucristo padeció se compara a ningún caso en esta tierra, por más difícil que tú lo veas. ¿Sabe por qué? Porque tú y yo padecemos, pero no somos inocentes y Jesús era inocente. Amén. ¿Entiendes? Tú y yo padecemos y no somos inocentes, porque tú dices, no, pero a mí me violaron una hija. ¿Entiendes? A mí me violaron una hija, me violaron un hijo y eso duele. Pero hay cosas también que en el plano de Dios es el mismo pecado. Amén. Entonces ese porque es chiquito, tú quieres que Dios te lo perdone y tú no quieres perdonar ese. Es difícil, Dios nos libre. Pero a Pero a ¿Entiendes? Dios le mataron a su hijo. Ve, entonces, si vamos a un juicio justo, nosotros no tenemos moral para exigir. Nada. Porque, por eso te digo, pero está bien, tú no quieres perdonar porque fue astroso, es verdad. Pero Dios dio a su hijo inocente. A ti te debe doler Y no menos hizo nada. porque tú eres pecador también, pero Dios tuvo que dar a su hijo inocente sin cometer ningún tipo de pecado. Ningún tipo Te de digo que pecado. la vida de Jesucristo en la tierra fue una vida ejemplarizadora para que nosotros nos siguiéramos de ese... Identificáramos a través testificáramos y de- siguiéramos ese patrón, como tú dices, que es la Biblia donde se redacta la vida de Dios, de Jesucristo sobre la tierra. Y vuelvo y repito que si nada de esas cosas Jesucristo lo hubiera pasado, nosotros hoy no hubiésemos tenido una base fundamental para, por ejemplo, mira este mismo caso del perdón. ¿Tú ves? Y muchísimas otras cosas más que nos pasan en nuestra vida, pero que ya más adelante Jesucristo la pasó. Por eso es que la palabra dice que nada es nuevo bajo el sol. Así Todo es. es Todo es por cíclico. un propósito. Todo- exacto. Todo es cíclico. Entonces nosotros no nos podemos asombrar. Hay mucha gente que dice, no se puede perder la capacidad de asombro, pero sí, nosotros no nos podemos asombrar de nada de lo que está pasando en este mundo, porque tú te pones a ver que cada caso que sucede, Tú lo puedes ya ver pasó. registrado en la Biblia, claro. Ya Exacto. pasó. Entonces, tú puedes determinarlo fácilmente cuál va a ser el fin de esa situación. Amén. Entonces, vuelvo y repito, para mí la vida de Jesús y muchas de las personas que nos están siguiendo y viendo fue un punto ejemplar que tuvo que suceder, tuvo que ser predestinado para eso Jesús, para que hoy nosotros tuviésemos un punto, una base para poder salir de situaciones que a veces parecen engorrosas, pero bueno, ya Jesús la pasó. Así, Y amén. también las personas que son fáciles y dado a perdonar. Esas personas tienen una virtud. Sí. Porque, Mira, yo- por ejemplo, mira, tú me puedes hacer algo, puede Mira. ser que yo cuando te vea, puede ser que lo recuerde, pero no lo recuerdo con A mí amargura. me dijo una persona en mi trabajo,
la gloria de Dios, yo siempre le he pedido a Dios que me ayude a ser el canal de bendición para otras Amén. personas. Amén. Y yo no te puedo decir que ninguna de esas personas que yo le he sido canal de bendición, te puedo decir que tengo una buena historia. Pero me siento bien. Exacto. Siempre le doy gracias a Dios porque en mi corazón nunca ha existido el sentimiento del odio. Y Te por queda eso, la satisfacción amén. Y de por haber eso es lo hecho que te digo, Yo mira, vivo decíamos al feliz. principio que el perdón es una decisión. Señor, el perdón eres tú que decides, ¿sabes por qué? Porque eso te libera. Tú perdonas, si no te quieren perdonar, amén, pero tú Amén. estás en paz contigo misma y estás en paz con aquellos que te ofendieron, que te hicieron daño. es una sensación y tú tan sabes lo que buena. pasa, que a veces uno se siente hasta mal. No porque no eres tú internamente tu paz, sino porque tú ya yo entendiendo lo que es el perdón y viendo cómo tú te sientes, tú sabes que esa persona está mal Exacto, y está pasando por una situación difícil. exacto. Y yo siempre le voy a dar gracias a Dios que en mi corazón nunca ha habido esa cuestión de odio, Amén. ni Y rabia, aún esa amargura, persona ni nada. ofenderte, Y- tú reconoces y dices, wow, esa persona necesita ayuda. Claro. Y hay que Pero no te la que dejas guardarlo. Y o sea, hay que guardar realmente el corazón, porque día tras día tú te vas a encontrar con Sí. cosas que son para dañarte, no, ¿verdad? Hay que ser sincero en esto. Amén. Hay personas que te hacen cosas que realmente a uno le duele, uno Sí, se que tú dices, siente "¿Dónde está el mal, amor?" Uno pero sabe, tú debes de mantener una actitud de, como decíamos al principio, el perdón, dejar pasar. ¿Qué es lo que es el perdón? Dejar pasar eso, hacerte como que nada pasó. Si te duele, yo de manera personal, pues si yo me he encontrado en situaciones que a mí como cristiana me ha dolido, ¿y qué he hecho? Señor, mira mi corazón, guárdalo, porque yo soy de la que creo, mira, un hombre de éxito en el camino de Dios y aún fuera de Dios, es una persona que es capaz de mantener esa paz, perdonando, ¿verdad? Quitando esas cargas, porque la falta de perdón es una carga que al final, Irresistible. cuando tú quieras soltarla, quizá va a ser más profunda y va a ser más difícil, Así ¿entiendes? es. Entonces, hay que ir despojándose, como dice la Biblia, Hay que despojando de ese viejo hombre, descargarse de esa falta de perdón, de ese enojo, de esa ira. Si tú vienes de un pasado difícil, perdónate a ti mismo, y también es un Sí, pero punto. hay que perdonarse. Que hay que Sí, perdonarse sí, tú a ti misma, mismo. reconocer que como ser humano tú fallas, cometiste errores, porque hay gente que no es que nadie le ha hecho nada, ellos mismos se hacen el Y daño. uno mismo le dice al Señor, Pero Señor, déjame decirte hazme algo, sentir ya que yo ya estoy vamos- mal. Ya llegamos al final. Cuando tú dices perdónate a ti misma, es que tú misma te has hecho daño. Exacto. Entonces tú misma te tienes que perdonar. Y eso cuando tú dices guarda tu corazón, dice, de todas las cosas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Mana la en el vida. corazón es que nacen todos sentimientos. Y si tú le das cabida para que se vayan aglomerando ahí, entonces ahí viene la raíz de amargura. Sí, Vicente. Amén. Es así. Oye, mira, Como mándale un mensaje a todas aquellas personas que están pasando por esa situación y queda comprometida para que tratemos el tema de la división desde el punto de vista espiritual. Amén. El espíritu de Entonces, división. a ustedes que nos están viendo a través de estos medios, yo quiero decirte, mira, Dios es el único que puede darte la fuerza para tomar la decisión de tu perdonar. Si tú estás dispuesto, hoy tú puedes empezar de nuevo, soltando todo ese tipo de cosas que durante mucho tiempo ha estado llevando esa falta de perdón, esa falta de amor. Hoy es un buen día para tú reconocer cuál es tu condición. Amén. La raíz de amargura y la falta de perdón es un veneno que va introduciéndose en la sangre y cuando toma el cuerpo completo, entonces el problema se hace más grande y para sanar es más difícil. A ti que estás ahí, quiero decirte, Dios, como te perdona a ti, tú también estás llamado a perdonar a otro. Tal vez tu condición sea difícil, pero nada es imposible para Dios. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar por cada una de esas personas que están atravesando esta condición, que lleva muchos años, ese sentimiento, ese resentimiento, basado en cualquier circunstancia, para que sea el Señor sanando y para que puedan tener realmente un encuentro personal con Dios. Padre Amén. amado, Gloria a Dios. glorificamos tu nombre y reconocemos que eres fiel y verdadero. En esta hora, Señor, estamos aquí reconociendo que tú eres capaz y eres suficiente para hacer, Dios Glorifícate de mío, manera que especial. las personas
puedan Gloria a Dios. sanar, para que tú puedas poner en cada corazón, Señor, el Establece tu perdón, orden, para Señor que seas Jesús. tú, Espíritu Santo, permitiendo que cualquiera que sea, Padre, esa carga, Padre, esa raíz que ha estado en esos corazones y que está creciendo y que se está acumulando en los corazones y que está hiriendo, Padre, las vidas, la mente de esa persona, que tú le estés dando libertad, En que ellos nombre de puedan ser Jesús. libres por medio del Espíritu Santo, que la gente pueda entender que como tú nos perdonaste, como te hiciste hombre y pagaste Amén. como un ser inocente nuestras culpas, Señor, y perdonaste nuestras ofensas, así ellos puedan perdonar y puedan, Dios mío, sanar y puedan ser restaurados, y que esa restauración permita que otros puedan ser sanados, Señor. Mira esa familia que arrastran esa maldición, Padre, de Sí, esa Señor, falta de establece tu perdón, orden, de esos Señor, corazones esa familia. heridos, Dios mío, familia contra familia, las cadenas, Señor, aún Jesús, dentro de en las esta hora, iglesias, los que Padre. están heridos, Señor, entra Glorifícate de una en lo manera más especial, profundo de los Padre. corazones, y que así como José y como tú, Señor, fueron capaces, y cada Gloria a hombre de Dios. Dios, de perdonar y ser restaurado a través de tu palabra. Cada persona puede entender, Señor, que toda circunstancia ha sido con un plan divino y un propósito para tú cumplirlo en sus vidas. Espíritu Santo de Dios, gracias te damos Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gente, muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Queremos darle las gracias al señor Héctor Méndez, que nos ha permitido estos minutitos de más. El próximo lunes, gracias a Yarisa, un tema súper bueno. La gente estaba muy activa. Y el próximo lunes, si Dios Tenemos quiere. también otro invitado que también va a tratar un tema muy interesante, Vicente. ¿Para Acuérdate, cuándo? el último mes. El último mes. lunes. ¿Cuál será el tema para que la gente vayan preparando? Sí, es un tema, o sea, prácticamente basado en la Biblia. A Yarisa la comprometemos a que Sí. ya en el mes que viene ella venga a tratar el tema sobre el espíritu de división. ¿Por qué? ¿Por qué la gente, los grupos se dividen? Amén. Muchísimas gracias. Muchas Nos gracias. vemos el próximo lunes. Recuerden, no es a las 5, es a las 4. Dios Bye, les bendiga. bye. Dios le bendiga. Saludos para Leandro. Hemos llegado al final del programa más completo de la radio digital en la República Dominicana y el mundo. El Calentón de las 4.